Pues en primer lugar va a hablarnos Arantza Zumur, que es directora económica de ANFAC, la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles, y después está don Pedro Pérez, que es el representante del G14, que reúne a las 14 inmobiliarias más importantes de este país. Cuando queráis. Buenas tardes. Ahora sí, ¿no? Vale. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a la Asociación de Periodistas de Información Económica por hacernos esta invitación a participar en estas jornadas. Y, en segundo lugar, disculpar a Luis Valero, que era el que estaba en el programa, que es el director general de la asociación y que, bueno, pues no ha podido estar aquí presente. Bueno, la presentación que voy a hacer, en principio, voy a situar el sector del automóvil desde el punto de vista global, desde lo que es una visión mundial. Posteriormente, y dadas las circunstancias, pues iremos viendo qué es lo que los distintos gobiernos en estas áreas geográficas han ido haciendo bueno, para intentar ayudar al sector del automóvil. Y, bueno, finalmente pues iremos viendo qué actuaciones hay, tanto a corto plazo como a largo plazo, en particular en el sector en España. En lo que se refiere a la información que tenemos disponible para el conjunto mundial, la producción mundial ha caído en el año 2008 un 2,5 millones. Esto, desde luego, es relevante. Estaríamos hablando de 69 millones de vehículos los que se han producido en el conjunto mundial. Y me gustaría destacar, dentro de este ranking que tenéis aquí, el octavo puesto que mantiene España, que es muy significativo. Octavo puesto en el mundo y tercero en Europa. Bueno, España ha tenido una de las caídas más fuertes, junto con Estados Unidos, Canadá y Francia. Y, por lo tanto, bueno, pues es uno de los países con los cuales pues, se han encontrado una situación más alarmante. Desde el punto de vista del mercado, la demanda mundial se ha reducido en el año 2008 un 5,2%, y esto, lógicamente, venía agravándose fundamentalmente en la última parte del año, en el segundo semestre en particular. La evolución de lo que llevamos ahora mismo del año 2009 sigue siendo muy mala, incluso yo diría que mucho peor en el conjunto mundial. Estados Unidos está con unos descensos superiores al 30% en lo que es la matriculación, Japón por encima del 20% y en el conjunto mundial podemos estar hablando de caídas superiores al 20%. Bueno, en este panorama, España mantiene el 12º puesto como mercado en el conjunto mundial y el 5º europeo, y se destaca la fuerte caída, de la que hablaremos luego posteriormente, con cerca de un 30% en el año 2008, y en el cual estaba duplicando incluso las caídas más fuertes de otros grandes mercados mundiales. Bueno, lo que se refiere a los datos, para poder situar la importancia que tiene el sector en la Unión Europea, me gustaría destacar algunos datos referidos a un año que se puede considerar como normal, el año 2007, en el que, bueno, pues en la Unión Europea la facturación, para que se hagan una idea, estaría superando los 500 billones de euros. La inversión, en particular, estaría alcanzando el 7% de la facturación. El empleo estaría alcanzando los 2,2 millones de personas empleadas, que junto con los indirectos podrían llegar a los 12,1 millones. Europa es una gran exportadora de vehículos, exporta por encima de lo que importa, 77,5 billones de euros en el año 2007, por encima de los 34,6 billones de euros que ha importado fundamentalmente a los mercados de Estados Unidos, Rusia y China. Está claro que el sector mantiene una posición muy relevante en el contexto europeo. En lo que se refiere a la matriculación, en el año 2008 Europa, desde luego, no ha sido ajena a la crisis, y la caída del mercado en el 2008 ha sido muy significativa, con un 8,4% de retroceso. En lo que se puede ver para el año 2009 y bueno, las previsiones que estaría dando ACEA estarían apuntando un descenso de un 7%. Esto situaría la demanda alrededor de los 12,3 millones aproximadamente. Y es verdad que esta previsión ha sido
modificada al alza respecto a la que habían dado hace unos meses, que estarían hablando de unos 10,5 millones aproximadamente. Luego, los incentivos directos, de los cuales hablaremos luego más adelante, está claro que han permitido crear un cierto dinamismo en el mercado y sobre todo en determinados mercados, que como digo ya lo iremos viendo, y que han permitido el poder actualizar estas cifras de previsiones para el año 2009. Efectivamente esto se puede ver en cuanto a los datos que hay de los últimos meses del año 2009, en los que se ve claramente que se ha ido moderando las caídas que presentaban en los primeros meses, en enero y febrero. Bueno, como consecuencia de esta evolución negativa de los mercados, la producción de vehículos, lógicamente, se verá también muy afectada en Europa. La previsión que hay para la producción europea es de una caída de un 25%. Esto significa que es una pérdida de casi 3,8 millones de vehículos, lo que equivale a una producción de 7 plantas en un año y, desde luego, como comprenderá, pues un recorte considerable de empleo. En lo que se refiere a España, y teniendo en cuenta también una fotografía en un año que podríamos denominar normal, como es el año 2007, yo destacaría el hecho de que la facturación puede alcanzar por encima de los 50 millones de euros, que la contribución al PIB del sector estaría rondando el 5%, que se fabricó en aquel momento y en los últimos años así había sido 2,9 millones de vehículos, es decir, cerca de los 3 millones de vehículos, y que la exportación supone un 21% del total de la exportación del país, de bienes y fundamentalmente de bienes. En cuanto a la inversión, alcanzó 1.200 millones, por encima de los 1.200 millones de euros. Lógicamente, todas estas inversiones están destinadas a la mejora de los procesos productivos y, en términos de empleo, podemos decir que llega a alcanzar el 9% de la población activa, es decir, prácticamente 2 millones de personas. Sin embargo, la situación de hoy, desde luego, es muy distinta a esta que estamos reflejando en este gráfico. La facturación en el año 2008 se redujo a 38.000 millones de euros y la cuota que tiene sobre el PIB alcanza o se ha reducido al 3,5%. La producción ya no está cercana a los 3 millones, sino que en el año 2008 se produjeron tan solo 2,5 millones de vehículos, es decir, 400.000 vehículos menos. Lógicamente, todo esto tiene su repercusión en temas de empleo. En lo que se refiere a la inversión, sin embargo, hemos mantenido una inversión realmente importante en el año 2008 como consecuencia de que se ha continuado con determinadas inversiones que ya estaban comprometidas para poder mejorar no solamente los procesos productivos, sino también para poder realizar la producción de los nuevos modelos que han sido asignados a las plantas españolas. En principio, esto significa que nos encontramos en una situación realmente peor. ¿Qué es lo que pensamos que pueda ocurrir para este año en particular, para el año 2009? Bueno, en lo que se refiere a mercado, la matriculación ya descendió en los últimos meses, prácticamente en el último semestre del año 2008, con un ritmo superior al 40%, y en estos primeros meses del año ha permanecido estas tasas de crecimiento tan fuertes, incluso han llegado a ser superiores, rayando cerca del 50%. La previsión que tenemos nosotros para el año 2009 estaría rondando los 800.000 vehículos. Lógicamente, esto sería sin incluir el efecto de los incentivos directos, algo que entendemos que podría llegar a alcanzar unos 100.000 vehículos de demanda adicional. Bueno, una de las consecuencias claras de esta baja demanda es que actualmente hay unos 400.000 vehículos en stock en la red comercial, es decir, unos 29.000 millones de euros que deben financiarse. Esto, lógicamente, esperamos que pueda reducirse algo como consecuencia de esas medidas de las que ahora hablaremos más adelante.
Bueno, el mercado de vehículo industrial, el comercial e industrial en general, se está viendo todavía más afectado incluso que el mercado de turismos. El parón de la construcción y la actividad comercial e industrial está repercutiendo, desde luego, muy fuertemente sobre la demanda de los vehículos de carga. A la vista de estos datos, lo que está claro es que en el año 2009 las previsiones van a ser realmente bajas, con un descenso de un 34,2% para comerciales y un 55% de descenso para vehículo industrial. Como consecuencia de la pésima evolución tanto del mercado interno, pero sobre todo de los mercados de la Unión Europea, los que prácticamente exportamos el 84% de la producción, España este año tendrá una caída de la producción del 17,8%. Esto supone que vamos a pasar de producir en el año 2007 3 millones a producir en el año 2009 cerca de los 2 millones. Esto supone una caída, un descenso de 900.000 vehículos y quiere decir que tenemos una pérdida de 32 millones de horas trabajadas en nuestras fábricas. Es decir, que tanto la producción como la matriculación se van a situar en unos niveles muy parecidos a los del año 1997, lo que desde luego va a tener consecuencias, ya lo hemos dicho, realmente graves sobre el empleo. Los fabricantes, todas las empresas fabricantes están utilizando medidas de flexibilidad disponibles y actualmente hay 14 factorías de las 18 existentes que están aplicando los expedientes de regulación de empleo temporales. En general, en lo que es el conjunto del sector, hay más de 120.000 empleos afectados entre fabricantes, componentes y distribuidores y claro, en esto, lógicamente, tenemos que señalar el hecho del efecto multiplicador de los propios fabricantes sobre los proveedores, que podría ser una relación de 1 a 4. Bueno, a estas cifras negativas hay que añadir el problema de la baja rentabilidad del sector, algo que desde luego no es reciente ni motivado por la crisis, sencillamente es algo que ya venía heredado en el sector, en nuestro sector, y que viene dado como consecuencia de la fuerte competitividad que hay entre las distintas plantas, que en definitiva entre los distintos fabricantes, que en definitiva les obliga a ajustar precios, les obliga a renovar las gamas de vehículos con mucha celeridad y sin dar tiempo prácticamente a conseguir recuperar la inversión, y luego además como consecuencia de determinadas exigencias, lo que es las tecnologías que se aplican a los vehículos para poderlos adaptar a los requerimientos medioambientales y de seguridad vial. Lógicamente, esta baja rentabilidad, que es un hecho, todavía se pone más de manifiesto y en evidencia si se compara con otros sectores. Bueno, teniendo en cuenta esta dependencia, si tenemos en cuenta que aparte de todo esto existe una gran dependencia de toda la cadena del sector en la financiación, y en este sentido estaríamos hablando desde el proveedor, pasando por el fabricante, el concesionario, hasta llegar al cliente, pues lógicamente la situación actual se complica para el sector como consecuencia de la crisis financiera. Bueno, ante estas circunstancias, los gobiernos, tanto de Estados Unidos, de la Unión Europea, como el propio España, están realizando, desde luego, esfuerzos importantes para sacar adelante al sector y están intentando conseguir que el sector salga adelante. En este sentido, y esto es precisamente lo que comenzaré a comentar a continuación en este segundo bloque, que son las medidas necesarias para la industria automovilística. Bueno, en la Unión Europea ha respondido a la solicitud de las ayudas que se pedían por parte de los fabricantes, apoyando fundamentalmente dos líneas de actuación. Una sería la que permite hacer frente a los problemas de financiación del sector, habilitando determinadas líneas vehiculadas a través del Banco Europeo de Inversiones, que son líneas de crédito, en definitiva, en condiciones ventajosas para la realización de proyectos de inversión en el sector del transporte, y que podrían llegar a alcanzar los 16.000 millones de euros en el periodo de 2009-2012. En este sentido, está previsto que las casas matrices vayan solicitando estas ayudas para sus proyectos de inversión y que las vayan distribuyendo entre las distintas plantas distribuidas por la Unión Europea. Y, lógicamente, en este sentido, me gustaría destacar que en el caso de España sería importante que hubiera una cierta coordinación entre el Gobierno central y los autonómicos para que se pudieran dar determinadas garantías
que permitieran poder conseguir con cierta facilidad esas ayudas que el BEI está poniendo en manos de las casas matrices de nuestros fabricantes. Bueno, en segundo lugar, aparte de estas ayudas específicas para resolver los problemas de financiación del sector, me gustaría poner de manifiesto que la Comisión Europea ha recomendado la puesta en marcha de planes de renovación del parque. En este sentido, lo que pretenden es, a la vez que dinamiza la demanda, conseguir los objetivos, alcanzar o permitir que se puedan alcanzar los objetivos medioambientales. Bueno, además de las actuaciones propias de la Unión Europea, cada uno de los Estados miembros también han puesto en marcha medidas específicas. En este sentido, cabe destacar fundamentalmente las que han ido encaminadas a aumentar la demanda con incentivos directos. Ahora veremos algunos ejemplos en los que bueno, pues ya están 12 países con esos incentivos directos en marcha y otros 5 países estudiando su puesta en marcha. También algunos de estos países han introducido medidas para paliar la situación financiera de las empresas y de las familias. Por otro lado, también, como es el caso de Francia y Alemania, se han introducido determinadas ayudas para las financieras de marca, que en definitiva pues, son un punto importante para poner el vehículo en manos del cliente. Y, por otro lado, otros países, como por ejemplo Reino Unido y Suecia, han ido por la vía de ofrecer garantías para que puedan sus empresas acceder a los fondos del BEI. Bueno, dentro de esto que estábamos comentando, de lo que se está haciendo en Europa, pues desde luego una de las ayudas que está teniendo un efecto importante es precisamente esos incentivos a la demanda, esos incentivos directos. Aquí está el ejemplo de 4 de los países, de los 12 de los que estamos hablando, y desde luego no voy a entrar en el detalle en absoluto, sencillamente bueno, ponerlo de manifiesto, que así están. Algunos de estos países lo pusieron en marcha con cierta antelación y, por lo tanto, están obteniendo unos resultados más evidentes ahora mismo. Este es el caso, por ejemplo, de Alemania, en los que se puede observar que esa fuerte caída que tuvo en el mes de enero después no se ha vuelto a producir como consecuencia de la introducción de esos incentivos directos a finales del mes de enero, y desde luego es el caso más llamativo. En cualquier caso, tanto en Francia como en Italia también se han moderado las caídas que se estaban viendo a principios de año, y ahora mismo pues, se encuentran con unas tasas de descenso muchísimo más moderadas que lo que venían arrastrando. En el caso particular, que aquí viene recogido también de Reino Unido y España, lógicamente no se ha podido ver todavía ningún efecto en cuanto a que son unas medidas mucho más recientes. Se han introducido a partir de mediados de mayo. Bueno, en nuestro país, ya haciendo una visión más cercana, el Gobierno aprobó en enero el Plan Integral de Automoción, que nosotros desde el primer momento consideramos que era un instrumento de política general adecuado, que estaba incluyendo medidas, sobre todo a medio y largo plazo, para poder mejorar la competitividad, medidas que entendemos que son fundamentales y que vendrían fundamentalmente recogidas por el plan de competitividad, el impulso al vehículo eléctrico, o aquellas que estaban relacionadas con los temas logísticos, con el apoyo a la internacionalización o con el I+D+I, que bueno, en muchos casos pues, no eran exclusivas para el sector del automóvil, pero en cualquier caso bienvenidas y necesarias. Y bueno, aparte de esto, medidas más a corto plazo, que ahora veremos, que estarían más relacionadas con el tema de intentar paliar la situación de la crisis financiera. Y, por otro lado, medidas relacionadas con la demanda, y en este sentido, ahora comentaremos, sería el plan VIVE. En cualquier caso, lo que está claro es que en este plan integral del automóvil, que se presentó en enero, no se incluían los incentivos directos, de los cuales pues, nosotros nos habíamos dicho que eran los fundamentales para conseguir un incremento de la demanda. Bueno, en particular, y echando un poco la mirada hacia atrás, porque ya está agotado, en lo que se refiere al plan VIVE,
que era la medida que se introducía como salvadora un poco de la situación del mercado que había en ese momento, pues fue un instrumento creativo y un instrumento que estaba bien diseñado, pero que, sin embargo, demostró con esas 60.000 operaciones, las cuales llegaron a alcanzar en los 6 meses en los que estuvo en marcha, que no era suficiente, ya que no conseguía generar una demanda adicional. Las caídas continuaron siendo igual de fuertes a lo largo de los meses, de esos últimos 6 meses, y por lo tanto, pues claramente se vio que no era el instrumento adecuado. Las principales dificultades que presentaba el Plan VIVE, pues básicamente es el hecho de que está basado en la financiación, y yo creo que eso pues prácticamente lo dice todo. En cualquier caso, bueno, había algunos otros problemas adicionales, como el hecho de que no todas las financieras de marca tuvieran acceso directo a esta línea y, por lo tanto, creaba ciertos problemas de aplicación. Por lo tanto, bueno, nosotros siempre hemos comentado que lo lógico era introducir un incentivo directo, que es mucho más inmediato, que es fácil de obtener para el comprador y que, en definitiva, un efecto psicológico, o sea, ofrece o introduce un efecto psicológico sobre el comprador que claramente incentiva la demanda, no así aquel que esté basado en la financiación. Entendíamos que la situación era de extrema gravedad y seguimos pensando que la situación es de extrema gravedad y que requiere medidas excepcionales, que España es uno de los que se están comportando, el mercado español es uno de los que se están comportando peor y con caídas, ya lo hemos visto, el doble del resto de los grandes mercados en Europa, pero incluso en el mundo, y además pensábamos que la introducción de un incentivo directo tenía una justificación económica en cuanto a que el incremento de demanda, esa demanda adicional que pudiera provocar, permitía perfectamente recuperar aquella inversión que se pudiera hacer en ese incentivo directo. En este sentido, pues finalmente parece que efectivamente el Gobierno se convenció de que así era y de que era necesario introducir un incentivo directo, y finalmente se puso en marcha a partir del 18 de mayo el Plan 2000E, un plan en el que no voy a entrar en el detalle ni muchísimo menos, porque yo creo que todos ustedes lo conocerán, está a la orden del día, con lo cual no merece la pena. Este programa, este plan, está vigente desde ese 18 de mayo, tendrá vigencia de 1 año, o bien hasta que los fondos que están previstos se terminen, son los 100 millones o los 200.000 vehículos que se podrán acoger. Ya he comentado que la demanda que esperamos adicional podría ser alrededor de unas 100.000 unidades y, teniendo en cuenta que los datos todavía de mayo no reflejan, al ser pronto, esa mejora posible de la demanda, lo que sí les puedo decir es que los datos hasta el 15 de junio sí que ofrecen una visión de una cierta moderación de esa caída. Estaríamos hablando de una caída de un 10,5% en estos primeros meses de junio. Veíamos que estábamos en caídas cercanas al 40%, con lo cual ya ha habido una moderación significativa. En particular, y en lo que se refiere a la demanda de vehículos particulares, de turismos particulares, sí que habría incluso un incremento del 7%. En cualquier caso, y sí que me gustaría ponerlo de manifiesto, no hay que olvidar que esta misma comparativa de estos primeros 15 días del mes de junio, si los comparamos con el año 2007, estaríamos hablando de una caída de un 44,8%. Es decir, que en cualquier caso estamos hablando de un mercado muy débil. Bueno, la puesta en marcha de este programa, efectivamente, pues ha sido de forma rápida y al final, pues ha tenido unas ciertas dificultades. Ahora mismo ya hay una guía que está puesta a disposición en la página web de ANFAC y de la entidad colaboradora del Ministerio, que va a llevar a cabo el seguimiento y el control de este plan. Pero independientemente de eso, sí que me gustaría poner de manifiesto el hecho de que hay una cierta complicación en el tramo de las comunidades autónomas. Nos encontramos con que hay un número considerable de comunidades autónomas que no estarían aplicando el Plan 2000E exactamente igual que el que tiene diseñado el Ministerio. En este caso, algunos de ellos estarían ampliando las ayudas que estarían ofreciendo, y además habría 2 comunidades autónomas que estarían estableciendo una ayuda diferente, una ayuda distinta, que estaría basada fundamentalmente en la bonificación del impuesto de matriculación. Estos serían Madrid y La Rioja.
resto de comunidades autónomas estarían aplicando el plan tal y como estaría ofreciendo el Gobierno. Ahí tienen el plano en el cual pueden ver un poco cuál es su diversidad. Lógicamente, bueno, pues esto crea unas ciertas dificultades a la hora de aplicarlo, crea un cierto desconcierto tanto para los concesionarios como para los consumidores. En cualquier caso, consideramos desde luego que el plan E era un plan necesario, que es el plan 2000E y por supuesto es bienvenido y entendemos que va a tener un efecto suficiente sobre la demanda. Bueno, en cuanto a esas otras medidas a corto plazo de las que hacía mención, pues muy brevemente es sencillamente comentar que efectivamente también se ha intentado conseguir mejorar la financiación al consumidor y a la empresa y en este sentido pues se pusieron planes de rescate de entidades financieras. Ninguna de estas tres medidas que hay aquí son específicas para el sector, pero en cualquier caso, bueno, el sector tiene en principio acceso a él. Estos planes de rescate con cierta dificultad, pero en principio ahí están. El plan ICO liquidez, efectivamente muy necesario para todas las empresas, para toda la industria auxiliar, pero que en cualquier caso pues tiene ciertas dificultades para poder acceder a estas ayudas como consecuencia de que el sector está calificado como de alto riesgo y por lo tanto pues no todas las entidades financieras quieren conceder los créditos. Algo parecido pasaría con la línea ICO liquidez para medianas empresas. Esta fue solicitada expresamente por nuestro sector, porque bueno, hay un conjunto de empresas medianas que además de gran relevancia incluso en el ámbito internacional y que entendíamos que se quedaban fuera de las ayudas que se estaban ofreciendo y que por lo tanto pues era necesario que se les pudiera hacer algún plan específico y en este sentido pues se sacó esta medida. Bueno, yo como conclusión y para finalizar solamente pues decir lo siguiente. Bueno, en principio será difícil que España pueda recuperar esos 3 millones que venía produciendo desde principios del año 2000 y que, por lo tanto, pues probablemente nos quedaremos con un nivel de producción algo más reducido. El mercado nacional se va a ir recuperando de forma muy lenta a lo largo de los próximos años y va a recuperar esos niveles alrededor de 1.200.000, de 1.200.000, 1.300.000 unidades en los turismos, teniendo en cuenta que veníamos de unos mercados que durante varios años se habían mantenido alrededor del 1.500.000, 1.600.000 vehículos. Las medidas, como el Plan VIVE y el Plan 2000E, deberán servir para superar un difícil año, un puente que tendamos para que nos pueda llevar a unos años siguientes en los cuales pues, nos podamos encontrar en una situación diferente, ¿no? Bueno, mientras no se regularice la financiación de las empresas, he hecho mucho hincapié en precisamente la importancia que tiene la financiación en lo que es toda la cadena de valor del sector, pues lógicamente no se volverá a estar en una situación de normalidad en el sector. Hay que insistir en esas medidas a medio y largo plazo que señala el Plan Integral del Automóvil, fundamentalmente relacionadas con infraestructuras y con la logística. Entendemos que desde luego este es un factor de competitividad clave para nuestra industria y por lo tanto ahí debemos seguir trabajando. Y luego, por último, yo señalaría la necesidad de una reforma laboral profunda, de dotar de mayor flexibilidad al mercado laboral, a mantener esa independencia del convenio de empresa, a potenciar el contrato de relevo y otras medidas que, lógicamente, son políticamente muy incómodas, pero que no por ello debemos dejar de ponerlas de manifiesto. Por mi parte, nada más. Muchas gracias.